Hola, ¿cómo estamos? Para este punto ya empezamos a subir eh, cortos de la lectura en voz alta de este maravilloso libro. Cuéntenos qué tal les ha parecido. Este, Cuéntenme también qué les han parecido el capítulo anterior y los anteriores a ese. Vuelvo a poner en la mesa mi propuesta de que podríamos hacer una clase de club de lectura más bien club de debate de la lectura que se está realizando en voz alta. Y pues ya saben, en lo que estamos lavando trastes, haciendo la comida, doblando ropita, sacando la chamba y tenemos ganas de escuchar algo diferente, pueden poner este videíto, los que estamos armando, para que se enteren de qué va una habitación propia de Virginia Woolf. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 5. Había llegado, por fin, en el transcurso de esta divagación, a los estantes que guardan los libros de hombres y mujeres vivas, porque, hoy en día, tanto mujeres como hombres escriben casi la misma cantidad de libros. De todos modos, si eso todavía no es completamente verdadero, si los hombres todavía son el sexo locuaz, lo que sí es muy cierto es que las mujeres ya no solo escriben novelas. Hay libros de James Harrison sobre arqueología griega, libros de Vernon Lee sobre estética y libros de Gertrude Bell sobre Persia. Hay libros de todo tipo de temas que, hace una generación, ninguna mujer habría podido haber abordado. Hay poemas, obras de teatro, reseñas, historias y biografías. Hay libros académicos, libros de investigación y libros de viaje. Incluso hay unos cuantos de filosofía, ciencia y economía. Así pues, aunque predominan las novelas, es posible que estas mismas se hayan transformado por estar vinculadas a libros de otras categorías. Tal vez haya llegado a su fin la misplicidad natural, esa época de la literatura femenina. Puede ser que, gracias a la lectura y al análisis, la mujer haya ampliado su alcance y haya adquirido mayor sutileza. Quizás esté controlando el impulso que tenía por la autobiografía y esté empezando a utilizar la escritura como un arte, no como un método de autoexpresión. En medio de estas nuevas novelas, uno podría encontrar la respuesta a varias de estas preguntas. Tomé una de ellas aleatoriamente, una que estaba justo al extremo del estante. Era La aventura de la vida o algo así, de Mary Carmichael, que fue publicada justo ahora, en octubre. Parece ser su primer libro, me dije, pero haya que leerlo como si fuera el último volumen de una serie de bastante larga. Como continuación de todos los libros que había estado mirando, los poemas de Lady Winchelsea, las obras de Aphra Behn y las novelas de las 4 grandes novelistas. Los libros son la continuación de otros libros. Así, insistamos en juzgarlos por separado. Asimismo, debo considerar a esta autora, a esta mujer desconocida, como la descendiente de todas las mujeres cuyas circunstancias he estado analizando, y debo identificar las características y las restricciones que haya heredado de ellas. Así fue como, con un suspiro, porque es muy común que las novelas tengan efectos analgésicos y no revulsivos y nos suman en un soplar aletargado, en vez de despertarnos con un hierro candente, me senté, libreta y lápiz en mano, a extraer lo que pudiera de la primera novela de Mary Carmichael, La aventura de la vida. Para empezar, hojeé la página de arriba abajo. Primero,
Voy a familiarizarme con sus oraciones, me dije, antes de saturarme la memoria con descripciones de ojos azules y cafés y la relación que pueda haber entre Chloe y Roger. Habrá tiempo para eso cuando decida si la autora está trabajando con una pluma o con un mazo. Leí, pues, un par de oraciones en voz alta, pero pronto noté que algo no estaba bien. Se interrumpía la transición que debía de ser fluida de oración en oración. Algo se quebraba, algo se rasgaba. A veces, una que otra palabra despedía sus destellos. Se estaba soltando. ¿Cómo dicen en las antiguas obras de teatro? La autora, pensé, procedía como cuando uno intenta prender un fósforo que no enciende. ¿Por qué no te sirven las oraciones de Jane Austen? Le pregunté, como si la tuviera a mi lado. Hay que descartarlas porque Emma y el señor Woodhouse están muertos. A pesar que así sea, suspiré. Mientras que Jane Austen va de melodía en melodía, como Mozart de canción en canción, leer ese texto era como navegar mar adentro en un bote descubierto. Me elevaba y me hundía. Esta sequedad y este ahogamiento podrían significar que la autora tenía algo, que la catalogaran de sentimental tal vez, o que recordaba las críticas a la escritura femenina por Florida, y entonces se excedía en las espinas. Sin embargo, hasta que no haya leído una escena con cuidado, no puedo estar segura de si Mary Carmichael está siendo ella misma o alguien más. Al fin y al cabo, no siento que me reduzca la vitalidad, pensé leyendo con mayor atención. Ahora, está amontonando demasiados datos. No será capaz de utilizar ni la mitad en un libro de este tamaño, que era más o menos medio libro de Jane Eyre. No obstante, de uno u otro modo, logro llevarnos a todos. Roger, Chloe, Olivia, Tony y el señor Behan, río arriba en una canoa. Un momento, me dije, recostándome en la silla. Tengo que considerar todo con mayor cuidado antes de adentrarme más. Estoy casi segura, me dije, que Mary Carmichael nos está tomando el pelo, porque me siento como en la vía férrea de una montaña rusa cuando el vagón, en vez de descender, como nos lo hicieron creer, cambia bruscamente de dirección y otra vez hacia arriba. Mary no está siguiendo la secuencia predecible. Pero rompió la oración. Ahora rompió la secuencia. Está bien, tiene todo el derecho de hacer ambas cosas siempre y cuando haya una intención creativa y no meramente de factura. No sabré cuál es la intención hasta que no vea cómo afronta determinada situación. Le daré toda la libertad, me dije, de elegir esa situación. Podrá armarla con trapos y chatarra si quiere, pero debe convencerme de que ella cree en esa situación. Luego, cuando la haya creado, deberá enfrentarla. Deberá saltar, decidida a cumplir con mi parte como lectora si ella cumplía con su parte como escritora. Pasé la página y leí. Disculpen que interrumpa tan abruptamente. No hay hombres aquí, ¿verdad? Me garantizan que detrás de esta cortina roja de allá no se esconde Sir Charles Byron. ¿Están seguras de que aquí todas somos mujeres? Entonces puedo contarles que las palabras que leí eran justo estas. A Chloe le gustaba Olivia. No se alarmen, no se sonrojen. Admitamos, en la privacidad de nuestro propio club que a veces eso pasa. A veces a las mujeres les gustan otras mujeres. A Chloe le gustaba Olivia. Leí. Me di cuenta del cambio tan inmenso que eso significaba. Chloe le gustaba Olivia por primera vez, tal vez en la literatura. A Cleopatra no le gustaba Octavia, pero Antonio y Cleopatra serían prácticamente una obra de teatro diferente si así hubiera sido. Tal como lo pensé, permitiéndome un pequeño desvío de la aventura de la vida, todo el asunto se torna simple, convencional y,
si me atrevo a decirlo, absurdo. Lo único que Cleopatra siente por Octavia son celos. Si es más alta que ella o cómo se arregló el cabello. Puede ser que la obra no necesite más que eso, pero cuán interesante habría sido si una relación más compleja entre las dos mujeres. Todas las relaciones entre mujeres son demasiado simples, pensé, recordando de inmediato la espléndida galería de mujeres ficticias. Muchas cosas se han quedado por fuera, sin ensayar. Traté de recordar si, en lo que he leído, había alguna escena donde se representase a dos mujeres como amigas. En Diana of the Crossway, el autor lo intenta. En Racine y en las tragedias griegas, las mujeres son confidentes, por supuesto. De vez en cuando son madre e hija. Sin embargo, casi sin excepción, se les muestra en relación con los hombres. Es extraño darse cuenta de que todas las grandes mujeres de la ficción no son solo se las representaba, hasta la época de Jane Austen, a través de la mirada masculina, sino que, además, se las representó únicamente en relación con los hombres. ¿Cuán pequeña es esa parte de la vida de una mujer? Y qué poco sabe un hombre. E incluso de esa pequeña parte, si la observa con los lentes oscuros o rosados que le proporciona su sexo. Ese es el origen quizás de la peculiar naturaleza de la mujer en la ficción, de los asombrosos extremos de su belleza y su horror, de su alternancia entre bondad celestial y depravación infernal. Ciertamente, así la vería un amante, según su amor por ella aumentara o disminuyera, según fuera virtuoso o infeliz. Esto no es del todo cierto, por supuesto, entre los novelistas del siglo XIX, quienes la personificaban mucho más diversa y compleja. De hecho, pudo haber sido el deseo de escribir sobre la mujer lo que motivó a los hombres a abandonar poco a poco el drama en verso, pues, debido al ímpetu de esa forma, la mujer no le era un elemento muy útil, y al concebir la novela como un medio más adecuado. Aún así, sigue siendo evidente, incluso en el caso de Proust, que al hombre se le dificulta muchísimo llegar a conocer, siquiera de la manera parcial, a la mujer, del mismo modo que a ésta se le dificulta llegar a conocer al hombre. Por otro lado, continué mirando la página otra vez, se está evidenciando que las mujeres, como los hombres, tienen otros intereses, además de los intereses domésticos, de siempre. A Chloe le gustaba Olivia. Compartían un laboratorio. Seguí leyendo y descubrí que estas dos jóvenes se dedicaban a moler hígado, el cual puede curar, al parecer, la anemia perniciosa, y que una de ellas estaba casada y tenía, si mal no recuerdo, 2 niños. Es clarísimo que nada de eso ha tenido cabida en la ficción, y por eso es que son tan simples y monótonos los espléndidos retratos de personajes femeninos. Supongamos, por ejemplo, que en la literatura se representa a los hombres solo como amantes de las mujeres, y que nunca fueron amigos de otros hombres, ni soldados, ni pensadores, ni soñadores. Imagínense qué poca participación podrían tener en las obras de Shakespeare y cómo se afectaría la literatura. Es posible que de Otelo nos quedara casi todo, así como una gran parte de Antonio, pero no tendríamos ni a César ni a Bruto, ni a Hamlet, ni a Lear, ni Jamie. Se empobrecería considerablemente la lectura. De hecho, empobrecida está, más allá de lo calculable, por prohibirles las entradas a las mujeres. Casadas en contra de su voluntad y limitadas a un salón y a una ocupación, ¿cómo podría un dramaturgo ofrecer un relato completo, interesante y verdadero sobre ellas? En el amor estaba la única posibilidad de interpretación. El poeta no tendría más opción que la pasión o el resentimiento, a menos que decidiera odiar a las mujeres, lo que casi siempre significaba que no les parecía atractivo. Ahora bien, si a Chloe le gusta Olivia y comparte el laboratorio, algo que
De por sí, hará que su relación tenga más matices y sea más duradera, porque será menos personal. Si Mary Carmichael sabe escribir y yo estaba empezando a disfrutar la calidad de su estilo, si tiene una habitación propia, de lo cual no estoy muy segura, y si cuenta con 500 libras anuales, aunque eso falta comprobarlo, entonces creo que pasó algo muy importante. Si a Chloe le gusta a Olivia y si Mary Kay Michael sabe cómo expresarlo, iluminará una antorcha en esa vasta cámara donde nadie ha estado todavía. Todos son penumbras y sombras profundas, como cuando uno entra a una cueva sinuosa y a la luz de una vela, escuadriñando de arriba abajo y sin saber hacia dónde dar el siguiente paso. Retomé entonces la lectura. Chloe miraba a Olivia poner un frasco en una estantería y decir que ya era hora de irse a casa para estar con sus hijos. Una escena de esas no se había visto nunca en la vida, exclamé. También yo la miraba con mucha curiosidad porque quería ver cómo iba a ser Mary Kay Michael para capturar esos gestos nunca antes descritos, esas palabras nunca antes dichas o medio dichas que adoptan una forma más palpable que las sombras de las polillas en el techo, cuando las mujeres están solas, en ausencia de la luz caprichosa y sesgadas del otro sexo. Tendrá que contener la respiración, me dije, continuando la lectura. Si es esa su intención, ¿por qué las mujeres desconfían tanto de cualquier interés que no tenga motivos claros y están tan terriblemente acostumbradas al ocultamiento y la supresión que se apagan ante el parpadeo de un ojo que empieza a observarlas? La única forma de que lo hagas, pensé, hablándole a Mary Kay Michael como si estuviera conmigo, sería hablar de otra cosa, mirando sin pestañear por la ventana, y así anotar, no con un lápiz en una libreta, sino haciendo uso de la más breve abreviatura de las palabras ni siquiera monosilábicas, lo que pasa cuando Olivia, este organismo que por millones de años ha estado a la sombra de la roca, sienta que la luz cae sobre ella y vea que se le aproxima un trozo de alimento extraño. Conocimiento, aventura, arte. Entonces, extiende los brazos hacia él, pensé, alzando otra vez la mirada de la página. Y tiene que idearse toda una nueva combinación de sus recursos, también desarrollados para otros fines, para que lo viejo absorba lo nuevo, sin que se altere el balance infinitamente intrincado y abordado del conjunto. ¡Ay! Hice justo lo que me había propuesto no hacer. Sin pensar, había terminado halagando al sexo femenino, también desarrollándose, infinitamente intrincado. Tales términos son elogios, sin duda alguna, y alabar su propio sexo siempre es sospechoso muchas veces, una tontería. Además, en este caso, ¿cómo podré justificarlo? Una no podría coger un mapa y decir que Cristóbal Colón descubrió América y que Cristóbal Colón era una mujer, ni agarrar una manzana y señalar que Newton descubrió las leyes de la gravedad y que Newton era una mujer, ni mirar al cielo y decir que hay aviones que vuelan sobre nosotros y que los aviones fueron invención femenina. En la pared no hay ninguna marca que mida la altura precisa de las mujeres. No existen metros cuidadosamente divididos en milímetros que podamos extender para medir las cualidades de una buena madre, o la devoción de una hija, o la fidelidad de una hermana, o la capacidad de una ama de casa. Incluso, hoy en día, pocas mujeres han sido evaluadas en las universidades. Difícilmente han pasado por las grandes pruebas de la profesión, el ejército y la armada, el comercio, la política y la diplomacia. A estas alturas siguen estando sin clasificar. Sin embargo, si quiero saber todo lo que una persona puede contarme sobre Sir Howell Boots, por ejemplo, lo único que tengo que hacer es abrir el directorio de Duke of Bedford
para enterarme de que se graduó de lo uno y de lo otro. Tiene una propiedad, tiene un heredero, fue secretario de una junta. Fue representante de Gran Bretaña en Canadá y ha recibido ciertos grados, cargos, medallas y demás distinciones, gracias a las cuales tiene grabados sus méritos de forma indeleble. Solo Dios podría saber más sobre Sir Howard Woods. Por lo tanto, cuando digo tan bien desarrollados e infinitamente intrincado en referencia a las mujeres, no me es posible verificar mis palabras ni en Whittaker o Brennet, ni en el calendario de la universidad. ¿Qué puedo hacer con un dilema así? Miré otra vez a la estantería. Ahí estaban las biografías. Johnson y Goethe, y Carlyle, y Sterne, y Cowper, y Shelley, y Voltaire, y Browning, y muchos otros. Empecé pues a pensar en todos esos grandes hombres que por una u otra razón han admirado, buscado, vivido con, contado secretos, hecho el amor con, escrito sobre, confiado en y demostrado lo que solo puede escribirse como una necesidad, dependencia de ciertas personas del sexo femenino. No podría confirmar si todas estas relaciones fueron del todo platónicas, aunque Sir William Johnson Hicks probablemente lo negaría. Sin embargo, perjudicaríamos muchísimo a estos hombres ilustres si insistiéramos en que lo único que obtuvieron de estas alianzas fueron las comodidades, los cumplidos y los placeres del cuerpo. Es obvio que lo que consiguieron fue algo que su propio sexo era incapaz de proporcionar. Tal vez no sería precipitarlo decirlo. De un modo más preciso y sin tal las infalibles palabras eufóricas de los poetas, como un estímulo, una renovación de la fuerza creadora que le corresponde brindar únicamente al sexo femenino. Él entraba a la sala o a la habitación de los niños, pensé, y le encontraba con sus hijos o sentada bordando una tela tal vez. En cualquier caso, la veía en el centro de un orden y un sistema vital diferentes. Y en el contraste entre este mundo y el masculino, que podría ser los juzgados o la Cámara de los Comunes, de inmediato lo refrescaba y lo fortalecería. Se producía, incluso en la conversación más simple, una diferencia de opinión tan natural que sentía como se fertilizaban de nuevo sus ideas secas, y verla creando en un entorno diferente al suyo aceleraba tanto su fuerza creadora que inconscientemente su mente estéril comenzaba a maquinar de nuevo y daba con la frase o la escena que no controlaba cuando se puso el sombrero para ir a visitarla. Todo John tiene a su Trail y se aferra a ella por razones como esta. Cuando la Trail se casa con su maestro italiano de música, Johnson se vuelve medio loco de la ira y la indignación, no solo porque extraña a sus agradables veladas en Stringham, sino también porque sentirá como si le hubiera apagado la luz de su vida. Sin ser el Dr. Johnson o Goethe o Carlyle o Voltaire, uno puede sentir, aunque de manera muy diferente a estos grandes hombres, la naturaleza de esa complejidad y la fuerza de una facultad creadora también desarrollada entre las mujeres. Uno entra a una habitación, pero habría que estirar demasiado los recursos lingüísticos y habría que permitir el vuelo ilegítimo de bandadas de palabras nuevas antes de que una mujer pueda decir lo que ocurre cuando entra a una habitación. Las diferencias entre habitaciones son enormes. Son tranquilas o estruendosas, con vista al mar o, por el contrario, al patio de una prisión, inundadas de ropa sucia o ambientadas con ópalos y sedas. Son ásperas como crines o suaves como plumas. Basta con entrar a cualquier habitación en cualquier calle para sentir el rostro, el aire de toda esa fuerza extremadamente compleja de la feminidad. ¿Cómo no iba a ser así? Debido a que durante todos estos millones de años, las mujeres han permanecido adentro. Las paredes mismas hoy en día están impregnadas de su fuerza creadora.
Tanto así, esta fuerza ha sobrecargado la capacidad de los ladrillos y el cemento y tiene que encauzarse hacia las plumas y los pinceles, y los negocios y la política. Esta fuerza creadora difiere mucho, sin embargo, de la fuerza creadora de los hombres. Uno tiene que llegar a la conclusión de que sería una verdadera y absoluta lástima si dicha fuerza se viera entorpecida o desperdiciada, ya que se adquirió durante siglos gracias a la más estricta disciplina y no hay nada que pueda reemplazarla. Sería 1000 veces lamentable si las mujeres escribieran como los hombres, o vivieran como los hombres, o se parecieran a los hombres. Porque si dos sexos no son del todo suficiente, teniendo en cuenta la inmensidad y variedad del mundo, ¿cómo podría bastarnos solo uno? ¿Acaso no debería la educación resaltar y fortalecer las diferencias en vez de las semejanzas? Ya tenemos demasiadas similitudes, y si un explorador trajera noticias de haber observado otros sexos a través de las ramas de otros árboles en otros cielos, nada podría ser más útil para la humanidad, y tendríamos el inmenso placer de ver cómo corre el profesor X por sus instrumentos de medición para demostrar que él es superior. Mary Kay McCall, pensé, todavía mirando la página a cierta distancia. No necesitará hacer mucho como mera observadora. De hecho, sospecho que se vea tentada a convertirse en lo que considero la rama menos interesante de la especie, la novelista naturalista, y no la completativa. Tiene muchísimas cosas nuevas por observar. Ya no tendrá que limitarse a las casas respetables de la clase media alta. Entrará sin ser complaciente ni condescendiente, con un espíritu de compañerismo. A esas habitaciones pequeñas y perfumadas, donde se sientan las cortesanas, la mujer prostituida y la señora con el pug, siguen ahí sentadas con la ropa tosca que confeccionó el escritor para vestirlas forzosamente. Sin embargo, Mary Kay McCall sacará sus tijeras y las ceñirá a cada ángulo y concavidad. Será interesante cuando sea la hora de la función ver a estas mujeres tal y como son, pero debemos esperar un poco porque Mary Kay McCall seguirá abrumada por ser autoconsciente de la presencia del pecado, que es el legado de nuestra barbarie sexual. Aún tendrá en los tobillos los viejos y ordinarios grilletes de su clase. Sin embargo, la mayoría de las mujeres no son ni mujeres prostituidas ni cortesanas, ni se pasan la tarde de verano con sus perritos encima de sus desteñidos terciopelos. Entonces, ¿qué hacen? Se me vino a la mente una de esas largas calles, en algún lugar del sur del río, cuyas infinitas hileras están innumerablemente pobladas. A través de la imaginación, vi a una señora muy anciana cruzando la calle del brazo de una mujer de mediana edad. Su hija, tal vez. Ambas con zapatos y abrigos tan decentes que se les habrá convertido en un ritual vestirse por las tardes y año tras año, durante todos los meses del verano, guardar sus prendas en el closet alcanforados. Van por la calle cuando se empiezan a encender las farolas, porque el crepúsculo vespertino es su hora favorita. ¿Cómo ha sido su costumbre año tras año? Las ancianas rondan los 80 años, pero si uno le preguntara qué significado le ha dado a su vida, diría que vio las calles iluminadas para las batallas de Balaclava, o que oyó cómo disparaban los cañones en Hyde Park por el nacimiento del rey Eduardo VII. Luego, si uno le preguntara, deseosa de presenciar el momento, la estación del año y la fecha, ¿qué hacía usted el 5 de abril de 1868 o el 2 de noviembre de 1875? Se mostraría confusa y diría que no recuerdo nada. Ya se prepararon todas las cenas, se lavaron los platos y las tazas, se enviaron los hijos a la escuela y a experimentar el mundo. No queda nada de todo aquello. Todo ha desaparecido. No hay biografía ni historia que tenga una palabra que decir al respecto. Y las novelas, sin pretenderlo, mienten.
Todas estas vidas infinitamente desconocidas quedan por registrar, le dije a Mary Carmichael, como si estuviera conmigo, y seguí con el pensamiento por las calles de Londres, sintiendo en la imaginación la presión del mutismo, la acumulación de vidas no registradas. Ya fuera de las mujeres en las esquinas de las calles con las manos en la cintura y con anillos incrustados en los dedos gruesos e hinchados, hablando y haciendo gestos como el vaivén de las palabras de Shakespeare, o de las vendedoras de violetas y fósforos de las viejas arpias paradas en los umbrales, o de las muchachas sin rumbo fijos cuyos rostros reflejan, como olas bajo el sol y las nubes, la cercanía de los hombres y mujeres y las luces parpadeantes de las vitrinas. Todo eso tendrás que explorarlo, le dije a Mary Carmichael, con una antorcha firme en la mano. Sobre todo, debes iluminar tu propia alma y sus profundidades y sus bajíos y sus vanidades y sus actos generosos y decir qué significa le das a tu belleza o a tu fealdad. Tendrás que contar cuál es tu relación con el mundo, siempre cambiante y rotatorio, de guantes y zapatos, y las baratijas que oscilan en medio de los truenes aromas que salen de los frascos de perfumes por las curvaturas de textiles sobre un suelo de mármol falso. En mi imaginación había entrado a una tienda de baldosas blancas y negras, decorada con cintas de colores que le daban una asombrosa belleza. Mary Carmichael podría observarla al pasar, pensé, porque es una vista que tiene tan buen potencial de dejarse plasmar en el papel como cualquier pico nevado o desfiladero rocoso de los Andes. También está la joven vendedora. Me gustaría más conocer su historia real que la biografía número 150 de Napoleón o el estudio número 70 de Keats y su uso de la inversión miltónica que actualmente están redactando el viejo profesor Z y sus colegas. Luego, con mucha cautela, de puntillas, así de cobarde soy. Tanto miedo sentí, del latigazo de una vez estuvo a punto de caerme sobre los hombros. Pensé murmurar y que Mary Carmichael también debería aprender a reírse, sin amargura de las vanidades. Digamos que más bien de las peculiaridades, porque es una palabra menos ofensiva del otro sexo. En la nuca tenemos una mancha del tamaño de una moneda que no podemos ver. Algo bueno que un sexo puede hacer por el otro. Describir esa pequeña mancha que tenemos en la nuca. ¿Cuántos se han beneficiado las mujeres de los comentarios de Juvenal, de las críticas de Strindberg? Cuán humanos y brillantes han sido los hombres desde las edades más tempranas para señalarle a las mujeres esa parte oscura de la nuca. Si Michael tuviera la valentía y la honestidad suficiente, caminaría detrás del sexo opuesto y nos relataría sus descubrimientos. Hasta que una mujer nos describa esa mancha del tamaño de una moneda, no existirá un retrato real que represente al hombre en su totalidad. El señor Woodhouse, el señor Casaubon, son manchas de ese tamaño y esa naturaleza. Por supuesto, no es que alguien en su sano juicio le aconseje tener como objetivo particular dedicarse a encarnecer y ridiculizar. En la literatura se demuestra la poca importancia de lo que se escribe con ese ánimo. Sé sincera, diría una, y el resultado será asombrosamente interesante. Es innegable que la comedia se enriquecería. Sin duda, se descubrirían nuevas realidades. Sin embargo, ya era hora de regresar mi mirada a la página. Sería mejor, en vez de especular sobre Mary Carmichael podría y debería escribir, ver lo que Mary Carmichael en realidad escribió. Así que reanudé la lectura. Recordé que le habían hecho algunos reclamos por haber roto la oración de Jane Austen, lo cual no me había dado la oportunidad de alardear de mi gusto impecable, de mi exigencia auditiva. No tenía sentido decirle, sí, me parece muy interesante, pero Jane Austen escribía mucho mejor que tú.
cuando tenía que admitir que no había punto de comparación entre las dos. Luego, había ido más allá y había roto la secuencia, el orden que una esperaba. Tal vez lo había hecho inconscientemente, limitándose a darles a las cosas su orden natural, como lo haría una mujer si escribiera como una mujer. El efecto era, no obstante, de algún modo desconcentrarte. Una no alcanzaba a sentir ninguna ola amenazante, ninguna crisis a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, tampoco podría orgullecerme de lo profundos que son mis sentimientos y mi conocimiento del corazón humano. Cada vez que estaba a punto de sentir lo habitual en los lugares habituales, sobre el amor, sobre la muerte, la vacilante criatura me apartaba de un tirón, como si lo importante estuviera un poco más adelante. Me imposibilitó, pues, el despliegue de mis frases grandilocuentes, los sentimientos esenciales y la materia común a la humanidad, las profundidades del corazón humano y todas las demás expresiones que fundamentan nuestra creencia de que, por mucha inteligencia que demostremos, somos muy circunspectos, muy profundos y muy humanos por dentro. Por el contrario, me hizo sentir que, en lugar de ser circunspecta, profunda y humana, posiblemente tenía, y lo sentí, fue mucho menos seductor, tan solo una mente perezosa, y era, para acabar de ajustar, convencional. Seguí leyendo y me di cuenta de lo siguiente. Mary Kay Michael no era una genio. Eso era evidente. No tenía nada que se pareciera al amor por la naturaleza, a la imaginación ardiente, a la poesía salvaje, al ingenio brillante, a la sabiduría melancólica de sus grandes predecesoras. Lady Wynne Shawty, Charlotte Bronte, Emily Bronte, Jane Austen y George Eliot. No escribía con la melodía y la dignidad de Dorothy Osborne. De hecho, era más que una joven inteligente cuyos libros, sin duda, serán pulpa del papel dentro de 10 años. Sin embargo, tenía ciertas ventajas que, incluso hace medio siglo, no tenían mujeres de muchos talentos. Para ella, los hombres ya no eran la facción opuesta. No necesitaba perder el tiempo renegando de ellos. No tenía por qué subirse al tejado y arruinar su tranquilidad mental anhelando lo que le negaron: viajes, experiencias y conocimiento del mundo y de otras personalidades. Ya casi no tenía miedo ni odio, o solo sentía el rastro de ellos cuando experimentaba una ligera exageración de la alegría por la libertad. Una tendencia al trato cáustico y sátiro, más que romántico, con los hombres. Entonces, no cabía duda de que, como novelista, disfrutaba de algunas notorias ventajas naturales. Tenía una sensibilidad muy amplia, ávida y libre que respondía a una rosa casi imperceptible y, como una planta que recién brota, se deleitaba con cada visión y sonido que pasaba a su lado. Además, dicha sensibilidad se movía, muy sutil y curiosamente, entre casi desconocidas o no documentadas. Iluminaba las cosas pequeñas y demostraba que tal vez no eran pequeñas, después de todo. Revelaba cosas enterradas que no tenían por qué haber estado escondidas. Aunque fuera poco elegante y no tuviera el estilo inconsistente del antiguo linaje que el menor giro de la pluma de un Tarkarine aún la empleaba para deleitarnos el oído, Mary Kay Michael había aplicado con destreza, pensé, la primera gran lección. Escribía como mujer, pero como una mujer que ha olvidado que es mujer, de modo que sus páginas estaban llenas de una curiosa cualidad sexual que solo se da cuenta el sexo es inconsciente de sí mismo. Todo esto era bueno, pero tanto la abundancia de sensaciones como la finura de la percepción le serían inútiles si no era capaz de construir a partir de lo efímero y de lo personal un edificio sólido que se sostuviera en pie. Dije que esperaría hasta que se enfrentara a una situación, es decir,
hasta que me demostrara, por medio de vínculos, indicios y acoplamientos, que no se había limitado a rozar la superficie, sino que había sondeado las profundidades. Ya es hora, se diría en cierto momento, de mostrar con delicadeza el significado de todo esto. Comenzaba entonces, que inconfundible es esa celeridad, a hacer conexiones y remitir, y me hacía evocar cosas tal vez bastante triviales, soltarlas en otros capítulos y que yo había medio olvidado. Las concretaba mientras alguien cosía o se fumaba una pipa con mayor naturalidad posible. Y uno sentía, mientras ella continuaba su relato, como hubiera subido a la cima del mundo para observarlo desde arriba, muy majestuosamente en toda su extensión. De todos modos, lo estaba inventando. Cuando observaba cómo se disponía para la prueba, vi, aunque esperaba que ella no lo viera, a los obispos y a los decanos, a los doctores y a los profesores, a los patriarcas y a los pedagogos, todos encima, gritándole advertencias y consejos. No puedes hacer esto, tampoco debes hacer aquello. Solo los profesores y estudiantes pueden pisar el césped. No se admiten mujeres sin carta de recomendación. Habilidosas novelistas principiantes por aquí. Así le gritaban, como los asistentes a una carrera de caballos, y su prueba consistía en saltar la valla sin mirar ni a la derecha ni a la izquierda. Si te detienes al maldecir, pierdes, le dije. Igual si te paras a burlarte. Vacila y titubeas y se acabó. Piensa solo en el salto. Le imploré como si hubiera apostado todo mi dinero en ella, y superó el obstáculo como volando. Pero había otra valla más grande y otra todavía más lejos. Dudaba de que tuviera el aguante para los aplausos y los gritos eran enervantes, pero hizo lo mejor que pudo, teniendo en cuenta que Mary Kay Malcolm no era un genio, sino una desconocida que escribía su primer novela en una sala de estar, sin disponer de suficiente tiempo, dinero y ocio. No lo hizo tan mal, pensé. Démosle otros 100 años, concluí, leyendo el último capítulo. Las narices y los hombres descubiertos de la gente contrastaban con el cielo estrellado, pues alguien había corrido la cortina de la sala. Entregámosle una habitación propia y 500 libras al año. Dejemos que diga lo que piensa y esperemos que omita la mitad de lo que abarca ahora, y un día de estos escribirá un mejor libro. Dentro de otros 100 años será poeta, dije, poniendo La aventura de la vida de Mary Kay Malcolm en un extremo de la estantería. Esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Espero les haya gustado, les haya hecho reflexionar y sobre todo les haya dado ganas de crear desde su propia versión y visión. Recuerden que en Corpo tenemos servicios de acompañamiento psicológico, sexológico, tanatológico y nutricional. Por favor, sigan creando desde su propia perspectiva. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.